Hola, ¿qué tal familia SEA? Bienvenidos a esta actividad. El día de hoy, martes 18 de agosto, a las 6 de la tarde, estamos ya transmitiendo Aprendiendo con. Soy el maestro Mario Dante y estoy con la maestra Adriana Lascano del Centro de Aprendizaje Activo, y el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo. El día de ayer estuvimos platicando y la presentamos, pero bueno, queremos volver a presentarla para que todo el mundo la conozcan, y el día de hoy vamos a desarrollar todo el tema. Muy bien. Celeste, te damos la más cordial bienvenida a nuestro Centro de Aprendizaje Activo. Hay muchas situaciones que el público ya nos ha hecho, ya nos ha manifestado por las diferentes redes sociales. Te damos la bienvenida de nuevo y vamos a presentarte, si estás de acuerdo. Sí, gracias. Nos acompaña María Celeste Cortella, licenciada en Educación Preescolar y psicopedagoga. Ella es egresada también del Diplomado Abordaje Psicopedagógico en los Trastornos del Neurodesarrollo por FLENI. Es egresada del Diplomado en Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en Trastornos del Espectro Autista de Flaxo. Actualmente cursando el curso de Diseño Universal de Aprendizaje nivel intermedio, construcción curricular y orientaciones didácticas de Fellow Group. ¿Es correcto? Así es. Y pues, Celeste, un aplauso, bienvenida seas. Y Gracias. estamos muy contentos de poderte recibir y aprender mucho de ti. Gracias amigos. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en este momento. Y iniciamos cuando quieran ustedes. Excelente, Celeste, Perfecto. Qué bueno, estamos muy contentos y emocionados porque además de la gran persona que consideramos que eres, una gran amiga, pues también conocemos de tu trabajo muy profesional. Y resulta que estas actividades que hacemos como el Centro de Aprendizaje Activo, las hacemos con la intención de orientar en lo más que podamos y apoyar a los padres de familia, sobre todo por este contexto en el que actualmente vivimos, que desarrollamos actividades escolares desde casa, aprendiendo desde casa. Dejando muy en claro algo, no se trata de que como papás vayamos a ser los maestros de nuestros hijos, pero sí que tengamos orientaciones. Dicho lo anterior, Celeste, el día de hoy tengo entendido que nos vas a platicar acerca del proceso de lectoescritura, de cómo adquirirlo. Y bueno, ¿qué te parece si te escuchamos para que nos vayas platicando? Podemos empezar. Ok, bueno, el objetivo que perseguimos y que me propuse es abordar el tema de la adquisición o del proceso de adquisición de la lectoescritura, pero sobre todo enfocado en papás, o sea, buscando dar un conocimiento a los papás de lo que implica leer y escribir y de qué necesitamos hacer como acompañantes y como educadores naturales que somos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar el tema de hoy. Por favor, Dante, si podemos compartir la presentación. Claro que sí, con todo gusto. Yo voy a iniciar. Si ustedes tienen dudas o necesitan que me detenga en algún momento, con toda la confianza. Entonces, lo que vamos a iniciar a trabajar es este tema que a todos los papás nos preocupan. Yo soy mamá y en su momento también me preocupé porque a pesar de que me dedico a esto, así como ustedes que también son maestros, pues son temas que nos movilizan, porque son temas complejos y son temas que para los niños, y son procesos que para los niños les implican un gran trabajo y un gran esfuerzo, ¿sí? Entonces, si me ayudas con la siguiente, Dante, por favor. Cuando hablamos de lectoescritura o del proceso de lectoescritura, estamos hablando, ¿no? O tenemos que remitirnos al lenguaje, ¿sí? En general, al lenguaje. En educación y en psicología tenemos un referente teórico que es muy importante y que a mí en lo particular me gusta mucho su teoría y lo que propuso en su bagaje, que es Vygotsky, ¿sí? Y él habla de que el lenguaje es un proceso psicológico de orden superior que el niño va adquiriendo en la vida, ¿sí? En la vida va adquiriendo este proceso y lo va perfeccionando. Sin embargo, el lenguaje, como sabemos, lo podemos dividir como en dos grandes partes, ¿no? Una parte que vendría a ser el lenguaje oral o la oralidad, ¿sí?
que él considera que es más rudimentario, de alguna manera, y que el niño lo aprende más de manera incidental, en el día a día, ¿sí? Entonces, la mamá o el papá, cuando están con el niño o con la niña, no tienen como objetivo enseñarles a hablar o a pronunciar tal letra o tal palabra. El papá o la mamá están en un contexto comunicacional desde que el niño nace y se va desarrollando el lenguaje o el aprendizaje del lenguaje, y se va desarrollando en un proceso que también tiene sus tiempos, tiene sus etapas, pero siempre hay que tener en cuenta que necesariamente se tiene que desarrollar en un contexto comunicacional. Por eso es tan importante el favorecer el lenguaje desde edades muy tempranas, incluso desde antes del nacimiento, ¿no? El hablar al bebé, el bebé ya está escuchando determinados sonidos de su lengua materna. Entonces, tenemos que partir de ahí, de la oralidad. Después, el mismo Vygotsky habla acerca también de la escritura y de la lectura, y nos dice que también forma parte del lenguaje, que también es un proceso psicológico de orden superior, pero este proceso de orden superior es un avanzado. Ese proceso de orden superior avanzado requiere una intervención deliberada, y esa intervención deliberada se da en un lugar especial, que en este caso es la escuela. Es decir, ya no se aprende de manera tan incidental como se aprendía el lenguaje oral. Aquí hay diferentes metodologías, diferentes métodos que no vamos a abordar el día de hoy porque son muchos y son largos, pero por algo existen estos métodos o estas metodologías. Es porque sí requieren de una intervención más deliberada, ¿sí? Entonces, eso es, de alguna manera, quería resaltar la importancia de los entornos naturales para la adquisición del lenguaje oral y del entorno ya un poco más deliberado o con mayor intención, que es el entorno escolar, ¿sí? Entonces podemos diferenciar esos dos entornos. ¿Podemos continuar? Ahora, ¿qué es leer? ¿Qué es leer y qué es escribir? Pues leer no solo es descifrar o decodificar, y escribir no es copiar o retrasar, ¿sí? O trazar sobre trazos, ¿sí? Eso no es leer y eso tampoco es escribir. Claro que cuando leo hago una decodificación, y claro que cuando escribo hago trazos, pero hay algo mucho más complejo en la lectura y en la escritura, porque cuando yo estoy leyendo y cuando yo estoy escribiendo, estoy atribuyendo y estoy construyendo significados. Entonces, son procesos muchísimo más complejos que el solo, por ejemplo, copiar una plana o repetir fonemas sin sentido. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Cuando leemos, cuando escribimos, entra en juego lo que es la comprensión, la construcción de significados de las palabras, todo lo que tiene que ver con el poder atribuir un significado personal y también social de lo que estoy escribiendo y lo que estoy leyendo, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, cuando hablo, me comunico. Cuando escribo, me comunico. Cuando leo, también me estoy comunicando. Entonces, eso es importante también diferenciar, o más que diferenciar, especificar qué es leer y qué es escribir. Ok, continuamos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos y procesos que van a permitir el desarrollo de este proceso de adquisición? ¿Sí? Por un lado, la motivación. Necesitamos que el niño se encuentre motivado, es decir, que quiera aprender a leer y escribir. Yo cuando los niños vienen y para hacer, o vienen los papás a hacer alguna consulta, o vienen los niños para recibir apoyo, yo les pregunto a los niños, ¿tú realmente quieres aprender a leer y escribir? O sea, ¿realmente quieres?
porque papá te trae porque él quiere que tú aprendas a leer y escribir. Tú realmente quieres. La motivación pasa por ese deseo de querer hacerlo y obviamente siempre te dicen que sí, porque saben que detrás de la lectura y la escritura hay un mundo de posibilidades. Pero por otro lado también la motivación tiene que ver con el poder ofrecer textos, poder ofrecer situaciones de aprendizaje que se relacionen con su tema, que le interese, que realmente le cause un interés al niño, ¿sí? Por ejemplo, tengo muchos niños que le interesan los dinosaurios, pues bueno, nosotros leemos sobre dinosaurios. Hay otros niños que le interesan la parte histórica, ¿okay? Leemos acerca de contenido histórico. Entonces, la motivación es muy importante considerarla como que es lo principal. Después tenemos que también tener en cuenta que realmente mi hijo pueda ver y pueda escuchar adecuadamente. Siempre, ya saben cómo es el dicho, que en casa de herrero, ya saben cómo es, en Argentina decimos, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué pasó? Resulta que cuando mi niño era pequeño, en preescolar, cursó el preescolar bien, él aprendió a leer a una edad temprana, por propio interés, pero, claro, nunca me había dado cuenta que él no veía. No veía. Nunca me había dado cuenta porque en preescolar las letras son grandes, el pizarrón las proyecciones eran grandes. Cuando empieza primaria, a él, como es alto, lo sientan atrás y empezó a tener dolores de cabeza continuos, seguidos. Y resulta que no estaba viendo, y la verdad es que sí ocupa aumento permanente desde que tiene 6 años. Bueno, es algo que yo no me perdono, porque no lo había visualizado así, pero sí es importante determinar esta parte que tiene que ver con la visión y con la audición. ¿Sí? Hay algunos niños que a veces tienen otitis recurrentes, por ejemplo, y que necesitan a veces una revisión auditiva, o hay niños que necesitan también una revisión como un screening visual, ¿no? Que se puede hacer en alguna óptica, y para los niños, ya vieron que a veces se usan letras, para los niños usan dibujos, por ejemplo. Entonces le hacen ese screening y ya vemos que el niño está viendo y está escuchando adecuadamente. Y sí es una parte importante a considerar también. Oye, Cele, y además pensar que estas revisiones tienen que ser de manera continua, ¿no? Porque, por ejemplo, a nuestro pequeño, por ejemplo, pues aquí en este caso nosotros dos, pues somos miopes, ¿no? Entonces, lo más seguro es que nuestros hijos por herencia también lo sean. Y desde muy pequeño, por ejemplo, a nuestro hijo, al más grande, lo hemos estado llevando desde los 3 años, también como tú dices, le hacen el estudio con figuras. Y ahorita pues que ya es más grande, ya igual lo podrá hacer con letras, pero es importante que esta revisión también sea continua porque a veces no sabemos en qué etapa de su desarrollo pues se puede presentar, ¿no? Esta situación de visión o de audición. Así es bien importante, es bien importante. Incluso en algunos países piden estos exámenes previo al inicio de la escolarización. Excelente. Sí. Bueno, después también tenemos los procesos de atención, que todos sabemos que nosotros podemos aprender porque podemos poner atención a determinado estímulo. También sabemos que, no me voy a detener en la situación de la atención, pero sabemos que la atención, a medida que somos más pequeños, tenemos periodos más cortos de atención, y a medida que vamos creciendo, los periodos son más largos. Entonces, también eso influye, o sea, qué tanto el niño está poniendo atención, o qué tanto el niño puede llegar a tener algún tipo de dificultad en esa área, ¿sí? Excelente. Luego tenemos lo que tiene que ver con la conciencia fonológica y el lenguaje oral, o sea, la importancia de la oralidad, lo que hablábamos al principio como primer requisito, y la conciencia fonológica, que a veces la escuchamos mucho cuando vemos recursos o lo escuchamos de los maestros, cuando nos dicen hasta qué punto somos conscientes de los sonidos del lenguaje, ¿sí? También son aspectos importantes, y ya vamos a ver algunas estrategias para poder favorecer
o fortalecer todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, ¿sí? Porque sí juega un papel muy importante en el aprendizaje de la lectoescritura. También tiene que ver los procesos de memoria, que hay muchísimos tipos de memoria. Bueno, nos vamos a enfocar en esta parte nada más. Obviamente necesito tener memoria, necesito el proceso de memoria. Recurrir. Exactamente, para poder recuperar esa información que yo tengo guardada, o el niño o la niña tiene guardado, para poder escribir. También se involucran todos los aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad, tanto gruesa, de todas las partes del cuerpo, gruesa, digamos, brazos, piernas, el equilibrio, tienen que ver, y también la fina, porque a la hora de escribir, el niño tiene que hacer grafías en espacios a veces muy pequeños, y estamos solicitando que haga algunas grafías muy precisas, y todavía el niño no tiene desarrollado adecuadamente la psicomotricidad. Ajá. Y todos los músculos de la mano, entonces hasta podemos causar algunas dificultades si no respetamos ese proceso, ¿sí? Exacto. Y por otro lado, la orientación espacial, el que el niño pueda ubicarse en un espacio grande, después en un espacio un poco más mediano, para finalmente poder ubicarse en su hoja, en su renglón, poder empezar a escribir de izquierda a derecha. Aquí tiene que ver un poquito también la parte de la lateralidad. O sea, hay muchos aspectos que influyen al proceso de adquisición. La integración del esquema corporal también. O sea, son muchísimos aspectos que traté de hacer como un pequeño resumen para darlo a conocer y para mostrar que no es tan sencillo como pensamos, ¿sí? No es tan sencillo. Por eso el abordaje tiene que ser deliberado, ¿sí? E inicia en preescolar. Porque en preescolar se busca que el niño se inicie en esta práctica de escritura de una manera espontánea, donde el niño descubra ciertas regularidades, como por ejemplo la direccionalidad, que se escribe de izquierda a derecha, también que puedan reconocer algunas relaciones entre grafías y sonidos, y generalmente esas relaciones la empiezan a hacer a partir del reconocimiento de su propio nombre, ¿sí? Entonces, son actividades que se van haciendo en preescolar y que en primaria van teniendo cierto seguimiento y se van complejizando por la edad del niño. Oye, Celia, y qué importante también darnos cuenta que el trabajo, por ejemplo, si somos docentes, el trabajo docente se puede fortalecer con apoyo de otras áreas, de docentes de otras asignaturas. En este caso, por ejemplo, el docente, creo yo, de educación física juega un papel muy importante porque él nos puede ayudar. Un niño que está fortalecido en toda su corporeidad, pues obviamente es mucho más sencillo que este proceso de lectoescritura lo pueda desarrollar pues a su ritmo, que tenga un proceso de madurez más, más rico, y sobre todo que ellos específicamente puedan fortalecer, en este caso, por ejemplo, motricidad gruesa, incluso hasta motricidad fina. Y también, por ejemplo, si tenemos en la escuela el apoyo de un psicólogo, también que nos ayude en todas estas actividades de memoria, por ejemplo, o de procesos de atención, por medio de juegos o de actividades, pues qué bueno que podamos apoyarnos también de manera interdisciplinaria. Y en casa, pues obviamente ser los ojos, ¿no? Nosotros ser los ojos como papás para enfocarnos en este tipo de situaciones que son los requisitos importantes que deben de cumplir, para que en caso de que si yo veo que no están presentes en mi hijo, o que si yo no hice una actividad de revisión, por ejemplo, de visión y de audición, pues ponerme las pilas y apoyarme en que esto, por lo menos, que sea una parte que ya pueda ir revisando en ellos, ¿no? Así es. Sí, la escuchaba la semana pasada a Maribel, y justamente es también lo que abordaban, y definitivamente sí, o sea, necesitamos del apoyo de ellos, porque el cuerpo, yo siempre digo que nosotros somos en un espacio y en un tiempo, y nosotros somos en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo está en ese espacio, en ese tiempo, y tiene que moverse en ese espacio, en ese tiempo. Y el movimiento juega también juega un papel principal
el movimiento de las partes, grandes de nuestro cuerpo, brazos, piernas, la coordinación que tengamos también, pero son cosas que se pueden ir fortaleciendo poco a poco. Entonces, también los maestros de educación física, o los psicomotricistas, o los maestros que están enfocados a todo lo que es la estimulación de la psicomotricidad, desde temprana edad, ellos observan y ven que hay niños que tienen dificultades para la coordinación, o tienen dificultades para el equilibrio, que también puede ser una situación, o un factor de alarma, y nos pueden comunicar, y ya podemos intervenir de manera temprana, que eso es lo que se busca. Exacto. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Vamos a analizar cuáles son las etapas del proceso de adquisición, y me voy a enfocar de manera muy sencilla para que los papás reconozcan y conozcan por cuáles etapas atraviesan los niños en este proceso de adquisición, que no inicia en primaria, inicia antes, ¿sí? Inicia a edades tempranas, y ustedes me contaban, si quieren pueden comentar la situación del bebé que está leyendo libros. A mí me gustaría que lo cuenten porque sí es interesante, porque él, a pesar de que es tan pequeño, está haciendo un acto lector, aunque no esté leyendo, ¿sí? Claro que sí, Celeste. Estábamos platicando a la audiencia antes de iniciar la grabación el día de ayer, creo yo. Tras bambalinas, estábamos platicando de que tenemos un hijo de 1 año y algunos meses, y el asunto aquí es de que le leemos algunos cuentos que le han regalado, que le hemos comprado, y que tiene que ver con actividades para niños pequeños, ¿no? De los colores, de las emociones, de los dinosaurios, de las formas. Y cuando leemos, nosotros tratamos de leerle, que él vea que le leemos, que estamos viendo algo, las letras, y que estamos siguiendo la direccionalidad de la escritura. Entonces él de pronto, de la nada, agarra los libros y hace exactamente lo mismo. Hablando, ¿no? Hablando y, y siguiendo el sentido de las letras. Entonces esto es muy interesante porque él entiende, o de cierta manera comprende, que en ese espacio dice algo y que hay que producir sonidos. Es la forma en que él está descubriendo la lectura, y es algo muy, muy interesante. Y es muy hermoso porque es un niño pequeño, y ahí ya está él empezando a transitar por esta etapa, ¿sí? Entonces, si me ayudas, Dante, con la siguiente, vamos a ver que vamos a encontrar como que 5 grandes etapas, ¿sí? Cuando los niños empiezan en el jardín de niños y empiezan a escribir o empiezan a hacer sus escrituras, generalmente, primero se dan cuenta que hay una diferencia, como tu hijo, entre la escritura y el dibujo. Él está leyendo la escritura, está leyendo las letras, no está leyendo los dibujos, no toca el dibujo. Hay una diferencia entre el dibujo y la letra. Bueno, aquí también pasa con los niños que están ingresando al jardín de niños, o de infantes, que descubren esa diferencia. Y también saben que los textos son portadores de información. O sea, que ahí adentro hay algo, y que hay algo que se dice. Sí, por eso es excelente ese ejemplo que acaban de dar. También empiezan a escribir, algunos niños empiezan a escribir, si le damos un lápiz y un papel, que es muy importante darles un lápiz y un papel, empiezan a escribir algunos circulitos, palitos, como víboras largas de escritura, que no, en realidad a los ojos de mamá y papá el niño no escribe, ¿no? Pero en realidad sí está escribiendo, porque no está dibujando, está escribiendo porque tiene una direccionalidad, y porque quizás incluso hasta habla cuando lo hace. Y si tú le preguntas qué escribió, te va a decir lo que escribió, entonces es una escritura, ¿sí? Escriben de manera lineal, y generalmente ellos, cuando tú le muestras un libro y le dices, fíjate, hay un libro con un dibujo de una rana, y le preguntas, ¿qué dice ahí? Te va a decir el niño, rana, ¿sí? Te va a decir rana. Creen que el nombre del objeto que está ahí dibujado es lo que dice lo que dice las letras, ¿sí?
Entonces, bueno, pasan atraviesan esta etapa donde aparecen a veces pseudoletras, que aparecen como jeroglíficos, digamos, se acercan a las letras, sin embargo no son letras todavía. A veces también empiezan a ver algunas letras porque ellos empiezan a ver su nombre escrito en su banco, en su silla, en su libro. Entonces empiezan a incluir algunas letras en sus escritos o ponen muchas letras juntas y todavía están en una etapa presilábica. Es como que el inicio del proceso de la escritura, ¿sí? Entonces, de la lectoescritura. Entonces, ahí podemos ubicar a los niños. A medida que van avanzando y que se van escolarizando los niños y van recibiendo información, y obviamente a medida que mayor contacto tengan con la lengua escrita a los niños, de manera espontánea, no de manera forzada. Esa es la parte que es bien importante rescatar o destacar de manera espontánea, o sea, que en mi casa haya libros, que me vean leer, que vean a la maestra escribir, que vean a la maestra leer. A medida que el niño tiene contacto, va avanzando en este proceso y llega a una etapa que se llama etapa silábica. En esta etapa silábica, cada sílaba que escriben se representa por una grafía. Entonces, por ejemplo, aquí pongo lo que generalmente yo veo con los niños que atiendo. A la sílaba, por ejemplo, si quieren escribir la palabra mariposa, a la sílaba ma la representan con la vocal A. A la sílaba ri la representan con la vocal I. A la sílaba o, a la sílaba po la representan con la vocal O, y a la sílaba sa la representan con la vocal A. Esto es lo más común que yo veo, que es silábica y que es vocálica, porque generalmente como que inician el contacto con las vocales. Exacto. Sin embargo, no siempre es así. A veces pueden ser algunas vocales y algunas consonantes. Entonces, por ejemplo, pueden poner la A, la I, la O y la S por sa. ¿Sí? Y omitir la A también puede suceder, pero sigue siendo una hipótesis silábica. O sea, el niño sigue estando dentro de una hipótesis silábica. Bueno, en esta etapa es muy cómoda porque ellos ya sienten que tienen cierto dominio, es muy cómoda para ellos, pero bueno, ahí está la astucia del maestro de causar conflictos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, si yo pido al niño, solicito al niño, o el niño escribe pato, y escribe ao, y después le solicita que escriba palo, y escribe ao, ahí el niño se da cuenta que escribe las dos palabras de la misma manera, ¿sí? Y ahí entra en un conflicto cognitivo que lo va a ir solucionando, incorporando las otras letras que faltan, ¿sí? A su escritura. Pero bueno, de eso se encarga el maestro, ¿sí? Nosotros tenemos que saber ahorita por qué etapas atraviesa el niño. Esas son las estrategias que el maestro va a ir implementando a medida que el niño vaya avanzando en este proceso. Entonces, bueno, también pasan por otros conflictos que ahorita no nos vamos a detener, para poder llegar después a la siguiente etapa, que es la etapa silábica alfabética. En esta etapa, el niño comienza a escribir algunas sílabas completas, algunas. Por ejemplo, generalmente, y esta es de cajón, la primera sílaba que escriben es ma, no sé si es por mamá, o por Mario quizás, no sé, pero yo creo que es por mamá, o a veces puede ser por la letra del nombre, por María, exactamente. Por el propio, ajá, el nombre propio. Pero generalmente es por mamá, generalmente es por mamá, igual pasa con papá. Entonces escriben la sílaba ma completa, la I todavía cumple el valor de la sílaba ri, la O sigue cumpliendo la función de la po, pero ya incluyen la sa, por ejemplo, porque también es una letra bastante común y solicitada, ¿no? En los nombres y en algunas palabras que conocemos. Entonces, el niño empieza a ir jugando y a ir jugando con los sonidos, porque de eso se trata, ir descubriendo sonidos e ir integrando nuevas letras.
Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de, seguimos con el mismo ejemplo de mariposa. Pasa un tiempo en esa etapa, el maestro tiene estrategias también específicas para que el niño pueda pasar de esa etapa silábica alfabética a la siguiente, que es la alfabética. En la etapa alfabética hay una correspondencia entre la grafía y el fonema. Entonces, en la etapa alfabética es cuando el niño comienza a escribir como nosotros creemos que es escribir, ¿no? Sin comerse letras, sin omitir letras, y bueno, y escribe mariposa de manera completa, ¿sí? Este es el ejemplo que vamos a ver. Y empiezan a preguntarse por algunas convenciones, ¿sí? Por ejemplo, la SC, que a veces suenan igual, la V, la B, empiezan a tener algunos conflictos a veces también con las trabadas, con las que llevan dos consonantes, como la T y la R, para los sonidos con TR. Entonces ahí empiezan a tener algunos conflictos los niños que los van resolviendo y ya pasan, o lo ideal es que pasen a esta etapa ya ortográfica, en donde se da la consolidación de la conciencia fonológica, semántica y ortográfica. Entonces, donde ya el niño reconoce que hay ciertas palabras que se escriben con H, por ejemplo, y no la escuchamos, ¿sí? O con C y parece que es S, ¿sí? Los acentos y todo lo que tiene que ver con la segmentación, porque en un inicio los niños escriben, a veces escriben completo el texto, pero las palabras unas pegadas a las otras. Entonces aquí es de corridito, como de choricito. O sea, sí incluyen todas las letras, pero las escriben juntas a las palabras. Entonces aquí es la importancia de poder también trabajar con lo que es la conciencia semántica, ¿sí? Que es que cada palabra es diferente a la otra y que yo, a pesar de que en el lenguaje oral las digo juntas, en la escritura las tengo que separar, ¿sí? Y también lleva un tiempo. Entonces, como ven, no es un proceso para nada fácil. Y a veces queremos que un niño aprenda a leer y escribir en poco tiempo y ocupamos muchos requisitos y el niño ocupa pasar por diferentes momentos para poder llegar a consolidarlo. Excelente. Y sobre todo pensar también que no nada más primer grado es el grado único para aprender a leer y escribir, ¿no? Eso yo creo que también sería interesante platicarlo. Sí, considerar también que hay niños que pueden aprender antes. Exacto. O hay niños que pueden aprender después. Y sin embargo aprenden a leer y a escribir. Entonces, sí es importante considerar la variabilidad que pueda haber en el proceso de cada niño. Exactamente, depende de un montón de otros factores, ¿sí? Muy bien. El entorno, cuánta estimulación recibió, en fin, muchísimos factores que no vamos a platicar ahorita por cuestiones del tiempo, pero también es importante reconocer eso. Excelente, Celia. Ok, vamos a continuar. Vamos a platicar ahorita acerca de qué favorece este proceso. O sea, todo este proceso, el tránsito por todas estas etapas, ¿qué debo de hacer como papá? ¿Sí? Primero, debo generar ambientes de aprendizajes alfabetizadores. Claro que la escuela es un ambiente de aprendizaje alfabetizador. Es el ambiente alfabetizador por excelencia, porque está todo programado para esto, ¿sí? Bueno, pero mi casa también puede ser un ambiente alfabetizador, ¿sí? Yo puedo tener libros, puedo tener recibos, puedo tener recibos para pagar la luz, ahí vienen las letras, ahí vienen los números, infinidad de portadores de texto, o sea, hay muchísimos portadores de texto. Si voy en el avión, puedo sacar las indicaciones y se la puedo mostrar al niño para que el niño vea que hay un portador de texto y ahí hay instrucciones. Si estoy cocinando, puedo mostrarle una receta de cocina en donde me está indicando qué tengo que hacer, o si armo un mueble, hay infinidad de portadores de texto. Entonces, lo importante aquí es que estos ambientes garanticen
garanticen el contacto, no solamente con lo que se puede leer o con lo que se puede escribir, sino también con lo que se puede hablar. O sea, que ese ambiente también sea rico en la oralidad, porque la oralidad parto de ahí para poder escribir y leer, ¿sí? Entonces, qué importante es el lenguaje oral, qué importancia que tiene. Y por eso en preescolar es muy importante trabajarlo, ¿sí? Luego, como segundo punto, lo que hablábamos un poquito el día de ayer, el acompañamiento respetuoso de ritmos y de intereses, ¿sí? O sea, del ritmo de aprendizaje, porque cada niño tiene su ritmo y hay que respetarlo. Es muy importante respetarlo. Los intereses individuales también son muy importantes y también el estilo de aprendizaje. Hay niños que se tienen que mover. Hay niños que aprenden mejor con apoyo visual. Hay niños que aprenden mejor con lo auditivo, escuchando, ¿sí? Entonces, ir de alguna manera considerando estos estilos de aprendizaje e ir respondiendo a ellos, ¿sí? Podemos hacer muchas actividades con los niños o muchos juegos respetando esta parte, el ritmo y los intereses y el estilo de aprendizaje. Otro punto es hacerlos participar de manera activa y espontánea en los diferentes eventos comunicativos. ¿Qué quiero decir con espontánea? Yo aprovechar las diferentes situaciones del día para que el niño pueda participar de forma activa, o que pueda participar, asegurar que pueda participar, ¿sí? Entonces, no sé, me tengo que ir y papá no está en casa y mamá le quiere dejar un mensaje a papá, y ¿qué te parece si escribimos un mensaje para papá? Para que cuando llegue sepa que nos fuimos al súper. O tenemos que ir al súper y tenemos que hacer la lista, pero mamá sola va a ir al súper porque ahorita estamos en contingencia y no puede decir, ok, anótame qué quieres que compre, ¿sí? Entonces, son participaciones espontáneas. Y sobre todo del gusto, no se lee de cada niño. Exactamente. Acá, por ejemplo, yo les decía que nuestro hijo, el más grande, cuando empezó también este proceso, me daba mucha risa porque yo le regalé una carpeta esas de clip arriba. Entonces, él ponía sus hojas y así me decía, mamá, te voy a hacer la lista del súper. Y él empezaba a hacer la lista del súper con lo que él conocía, y si no sabía, pues ahí le agregaba a él, ¿no? Y luego, Dante, por ejemplo, lo invita mucho cuando van a armar, a nuestro hijo le gusta mucho construir, cualquier tipo de cosa le gusta mucho construir, y cuando empezaba él a armar algo de algún mueble o alguna situación algún objeto, ¿no? Entonces lo invitaba y le decía, veme leyendo, tú veme leyendo los pasos del instructivo, y él es un amante de leer los instructivos para armar cosas, por ejemplo, ¿no? Y le iba descifrando de alguna manera el instructivo que iba diciendo, o él anotaba, por ejemplo, yo te voy a hacer la anotación de lo que vamos a construir. Y él solo, ¿no? Empezaba, y ahí pues nadie lo obligó, nadie le dijo que lo hiciera, pero él solo tenía algunas herramientas, y entonces con eso empezó con lo que a él le gustaba, ¿no? Otra de las maneras que se me ocurren de manera espontánea es que pues ya a su edad ya le interesan mucho los videos en YouTube, ¿no? Sobre todo de algunas marcas para construir y demás. Entonces me dice, papá, ¿cómo se escribe esta palabra? Entonces ya la escribimos juntos y él ya la va y la busca, ¿no? Él construye la palabra con el buscador y el control. Entonces, de cierta manera es un reconocimiento. Son oportunidades, ¿no? Son oportunidades para reflexionar sobre lo que es la escritura y ponerla en práctica en cosas reales. Situaciones reales, situaciones no artificiales. No artificiales, de la realidad del niño, del entorno natural del niño, y que además evidencian la funcionalidad, porque eso que escribo es para algo. O sea, cuando yo escribo para algo. A veces escribo para mí mismo porque quiero escribir algo para que no se me olvide, o a veces escribo una memoria o un texto que me gusta por el simple hecho de disfrutar y de querer, pero también escribo para poder comunicar a los demás. Entonces, eso también es importante, el poder hacer evidente
la funcionalidad, o sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ahora bien, vamos a continuar, Dante, por favor. ¿Qué resulta fundamental? ¿Qué resulta fundamental aquí? El evitar el no sabe o el no puede, porque esa es típica. A mí a veces cuando llegan los niños y les digo, bueno, te voy a hacer un dictado, y las mamás, es que no puede escribir. Y yo, ay, no, no digan eso. O sea, entonces ahí es esa parte, ¿no? Sí, Jorgito está leyendo, sí. No puede leer como tú, Adri, lees, o no lee como tú, Dante, lees, pero él está leyendo. Entonces, necesito tratar al niño como lector, o lectora, o escritor, o escritora. Está leyendo, está escribiendo, ¿sí? Y está leyendo de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa que está pasando. Entonces, eso también es bien importante, que como que los papás, a veces por protegerlos, a veces para evitar frustraciones, o porque tenemos miedo que le califiquen mal, o que le digan, no, está equivocado, eh, eh, recurrimos a esas muletillas, ¿no? Como él no sabe, no puede, el pobrecito, está aprendiendo, no sé. Entonces, sí es importante tratar al niño como lector o escritor, o lectora y escritora, en todo momento, y en todo momento facilitar los medios para escribir. Que recomiendo que haya portadores, sí, hojas a disposición, hojas de reciclaje, que puede ser la parte de atrás de una receta médica, o no sé, lo que sea, que no sea hoja en blanco, porque, o si es hoja en blanco, usarla de los dos lados, ¿no? Para cuidar. Pero que haya hojas. También generalmente recomiendo pizarrones, los pizarrones que pueden ser como de este tipo, a ver dónde lo tengo. Bueno, no tengo, pero hay tablitas. Los pequeñitos, ¿no? Ajá, tablitas blancas así, donde puedan escribir y borrar, o estos, sí, que son con imanes, que también podemos jugar con letras con imanes. También puedo recomendar pintar una pared de casa, y el niño puede escribir de manera vertical, hacer trazos, no solamente escribir, también dibujar haciendo trazos verticales, y eso ayuda muchísimo a la maduración de su brazo, de su muñeca, ¿sí? Entonces hay pinturas de pizarrón de gis que venden. Incluso hasta ahorita ya está pegatinas, ¿no, Cele? Donde ya nada más tú abres el rollo y lo pegas en un espacio y le das los gises al niño. No vamos a decir marcas, pero sí hay lugares en donde podemos encontrar todo eso. Y sí quiero decir que los niños se benefician del trazo cuando yo tengo, donde voy a escribir, que ahora se me fue el nombre, pero en vertical, en posición vertical. Entonces, si es una pared, mucho mejor, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, sería una buena oportunidad para trabajar, no solamente la capacidad simbólica al momento de escribir, sino también la capacidad simbólica y de la creatividad, porque ahí los niños también dibujan, ¿sí? Claro. Entonces, con unos quises y después con un trapo húmedo borramos. Entonces, o incluso hasta una caja, ¿no, Cele? En una caja de cartón, por ejemplo, que los niños coloreen, incluso que se metan o que dibujen o que traten de escribir a los costados. Sí. Acá, por ejemplo, tienen forrado un pedazo de la mesa con papel de lo que llega de la comida para llevar, por ejemplo, que es cartoncito delgadito. Entonces, sí, eso les encanta porque ahí pintan, escriben, amasan, lo que sea, y ya nada más limpias y ya. No pasa nada. Sí, también juega un papel importante aquí, ahora ya me salió la palabra, se llaman soportes. Los soportes que vamos a utilizar, porque por ejemplo, si yo uso este soporte, que es para escribir con plumón, ¿sí? El trazo va como rapidito, suavecito, ¿sí? No tengo que hacer mucha fuerza. Si yo le pido al niño que él escriba o dibuje en un soporte, como en una pared con gis, tiene que hacer un poco más de fuerza para poder dejar el trazo. Marca, claro, lo mismo pasa en el piso. ¿Sí? Entonces, ahí también jugar con los soportes de escritura también es importante. Para la aprensión, ¿no? Ajá, sí, sobre todo para la fuerza que tienen que impregnar ellos al momento de escribir. Sí, para la maduración de sus músculos de la mano. Ok,
Continuamos y vamos a hablar de algunas, me estoy adelantando a algunas recomendaciones, pero bueno, tienen que ver con el tema. Vamos a continuar con algunas señales de alarma, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta como mamá, como papá, y que tenemos que comunicar de inmediato al maestro o maestra de nuestro niño o niña, ¿sí? Primero, si la aparición del lenguaje fue de manera tardía, o sea, se aprendió a leer, a hablar tardíamente. Eso es un dato importante que el maestro, ya sea de preescolar o de primaria, debe de saber y debe de conocer. También, otra señal de alarma que el maestro debe de saber o de conocer es el vocabulario y la expresión que el niño utiliza, que sea escasa, o sea, que tenga un bagaje de vocabulario escaso, ¿sí? También es otra señal de alarma. Otra señal de alarma que tenemos que estar atentos como papás es cuando se confunden en la pronunciación de palabras semejantes. Hay palabras que son iguales y a veces dicen una por otra, ¿sí? Entonces, también hay que estar atentos a esas situaciones. También a la dificultad, por ejemplo, para nombrar objetos cotidianos, como que eso cuando te pasa que, ay, tengo la palabra en la punta de la lengua, pero a veces pueden ser objetos cotidianos, pueden ser animales, pueden ser colores, como que le pidamos al niño que vea una serie de colores y que te diga qué colores ve, y el niño ahí tenga dificultad. También es importante, los papás generalmente perciben esas situaciones, y también es importante comentarle al maestro, o buscar apoyo. Y también cuando nos damos que el niño, a pesar de que disfruta escuchando cuentos, o sea, que disfruta de escuchar cuentos, como que no demuestra interés en las letras y en las palabras, ¿sí? Ya cuando está en tercero de preescolar, primero de primaria, ya que está escuchando cuentos y que nosotros hacemos un ambiente rico y que no demuestra demasiado interés, también es importante comentarlo. Es importante comentarlo. Pueden ser señales de alarma. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero es importante comentarlo para poder proceder, ¿sí? Para poder proceder y quizás hacer una pequeña valoración, consultar con alguien del equipo del USAER de la escuela, o con el psicólogo, o con alguien externo, ¿sí? Muy Entonces, bien. O cambiar el plan de clase, por ejemplo, podría ser también, ¿no? Exactamente, porque a veces también pasa que a mí me pasa que vienen niños con un determinado método y resulta que el método que llevan no es el método que se ajusta a las características individuales, ¿sí? Porque, bueno, no vamos a hablar de los métodos, pero hay métodos que funcionan muy bien para muchos niños, pero hay otros niños que necesitan otro tipo de metodología, ¿sí? Entonces, también eso es importante de reconocer, ¿sí? Exacto. Ok, entonces seguimos. Otra señal de alarma es la dificultad, por ejemplo, para recordar secuencias o series. Por ejemplo, a veces los números, a veces los días de la semana, que no recuerdan cómo van el orden. El orden, ajá. Algunas confusiones en el vocabulario que tienen que ver con la orientación espacial, con el arriba, el abajo, el atrás, el adelante, también podría ser una señal de alarma. Que tengan mayor habilidades manuales que lingüísticas, o sea, que tengan mayor habilidades con las manos que a nivel del lenguaje, y también la dificultad para reconocer rimas y para poder aprender canciones. También esa es una señal de alarma importante, el tema del reconocimiento de rimas, ¿sí? Y que se tiene que trabajar mucho, mucho en preescolar. Es lo que te iba a comentar también, entonces como papás, no nada más reconocer esta dificultad, sino también darle los recursos, por ejemplo, empezar a trabajar con ellos las rimas, los trabalenguas, cantar con ellos, contarles cuentos, todo eso, porque sí es importante a lo mejor reconocerlos, pero también favorecerlos, o sea, si no los favorecemos, pues a lo mejor el niño le está faltando precisamente ese ambiente, ¿no? Para desarrollarlo. Así es. Y son situaciones de juego que se pueden ir generando
no como escuela, porque No. pero como un juego cotidiano, quizás cuando voy en el auto. No y sé. además que son divertidas y aparte que te encantan, ¿no? Hasta luego a veces yo, bueno, no sé, en mi caso yo le digo a mi hijo, vamos a repetir esto, Dante, que no sé qué, y lo hace mejor que yo, ¿no? Y yo trabándome y él como si nada, y yo le digo, ay, no, qué tristeza con tu madre. Ok, vamos a seguir con las estrategias. Ahora sí, que ya dijimos varias, pero vamos Así a de seguir. que tomen nota, vayan por papel y lapicito, o tomen foto, como se sientan más cómodos, pero aquí papás, mamás, empiezan las estrategias y esto son cosas, aspectos muy ricos y que nos van a ayudar y que además nos vamos a divertir mucho trabajándolo en casita, o más bien jugando en casita con esto. Así es. Entonces, la primera estrategia que vamos a ver es hablar y escuchar. Es bien importante. Si yo quiero favorecer el desarrollo del lenguaje, de la comunicación y de la lectoescritura, necesito primero hablar y escuchar. El niño necesita aprender a hablar, necesita escuchar, necesita participar en eventos comunicativos, diferentes eventos comunicativos, necesita expresar sus emociones, necesita describir objetos. Todo eso va a enriquecer en primaria o en el momento que sea, porque esto va a llegar en el momento que tiene que llegar, va a enriquecer su proceso de adquisición de la lectoescritura. Un segundo punto es jugar, explorar, favorecer el movimiento y la estimulación sensorial. ¿Sí? Jugar con los sonidos, jugar con las palabras, explorar el espacio que tengo, explorar mis posibilidades de movimientos con mi cuerpo en ese espacio, favorecer el movimiento, escalar, caminar en... equilibrio, por ejemplo. Ajá, actividades de equilibrio. Yo caminaba en la acera de las banquetas, bueno, no sé cómo, sí, pero como que ahí trataba de caminar, o en las rayitas, o en quizás en una cuerdita. Y si te caes, te quemas. Sí, por ejemplo, todas esas actividades ayudan también a la integración del esquema corporal y la integración de todas las coordinaciones, etc. Y la estimulación sensorial también. Podemos trabajar, por ejemplo, con cajas, con sal para trazar letras, o para trazar números, o para dibujar con el dedo. Con harina, ¿no? También. Puede ser arena. Ajá. Diferentes, bolsas de gel también les encanta. O pintura también, con la pintura adentro. Ajá. Se le pone a una bolsa de esas que se cierran. De plástico con cierre. Con cierre, se le pone gel y se le pone un poquito de colorante vegetal y ya las cierras bien, las sellas con cinta y ya queda como una planchita, y en esa planchita el niño puede trazar o puede dibujar y les encanta, les gusta mucho. Entonces, bueno, hay un montón de actividades de estimulación sensorial que podemos ir subiendo poco a poco, pero básicamente esas son las más importantes. Actividades de escrituras espontáneas, con lo que decíamos hace un ratito, el poder escribir un recado, el poder escribir una carta a la abuelita, al abuelo, una receta, escribir un mensaje de texto por WhatsApp también puede servir porque les gusta, y utilizar los emoticones también, ¿por qué no? Porque estamos comunicando, ¿sí? O sea, ahorita que los niños, por ejemplo, no pueden ver a sus amigos, Dante le ha tocado hacer FaceTime, ¿no? Con sus amiguitos, y su necesidad de comunicarse también de manera escrita para dejarles mensajes cuando no se contestan porque pues están ocupados, también lo ha llevado a eso, pues a escribir, ¿no? En el mensaje, o manda audios. Entonces eso está muy padre porque además están totalmente en su ambiente digital, pero también le están dando un uso a la necesidad que tienen de comunicación actual, ¿no? Sí, claro. Así es. Fíjate qué interesante lo que platicabas ahorita acerca de estos juegos de estimulación y de manera sensorial. Platicando un poquito de una experiencia propia, tuve la oportunidad de estudiar un poquito de japonés, el primer nivel, recuerdo, ya después inicié otros estudios y ya no pude continuar, ¿no? Pero muy interesante porque quizás descubrí o redescubrí lo que sentimos o sentí yo de niño cuando aprendí a escribir y a leer. Es muy complejo y de cierta manera es un poquito frustrante porque tú quieres expresarte ya, pero es muy difícil y nos ponían a escribir
los símbolos japoneses, los kanji en arena. Y era muy, muy bueno, era muy estimulante, y también la maestra, que tenía mucha experiencia en la enseñanza de japonés, pues sí nos daba este ánimo, ¿no? De que hey, no te estreses, tú tranquilo, vas a ir aprendiendo poco a poco, y ayuda muchísimo, a diferencia de un contexto difícil, de exigencia, de por qué lo haces así, no. O de planas, nada más, ¿no? De planas, exacto. Entonces, por eso es importante que la información pueda entrar por la mayor cantidad de los sentidos, o sea, claro, por la vista, por lo que más pueda abarcar yo es mejor, porque queda como el sello, queda como que queda un sello en el cerebro, ¿sí? Entonces como que queda mayor, que queda mucho más fuerte, estampado en el cerebro ese aprendizaje, si yo integro, por ejemplo, el tacto, por ejemplo. Entonces, por eso es importante todo este tema de la estimulación sensorial. Ahí fíjate que uno que yo puedo añadir que a mí en lo particular me ha funcionado mucho es trabajar con esponja y con palillo o picadientes, como le dicen también, para que ellos vayan formando, por ejemplo, su nombre o cualquier otra situación que ellos quieran expresar, y luego la van tocan todos los puntitos como quedan con su dedito en la direccionalidad, y eso les gusta mucho, y hay niños que aprenden, de hecho, así, porque están sintiendo también cómo se escribe, y es mucho más rico que ponerlos a hacer muchas veces, por ejemplo, alguna letra o cualquier otra cosa, y con lijita también, con lija de agua. También, sí, también se utiliza. Hay que tener cuidado porque algunos niños son muy, muy sensibles y como que no. Entonces, si el niño lo rechaza, está bien, ya lo rechazó. O que la lija sea muy ligera, pues no sea tan áspera. ¿Sí? Entonces, es importante también el utilizar diferentes materiales, ¿no? Materiales para poder trabajar. Vamos a continuar. También es recomendable, recomendamos también trabajar con el nombre propio, es muy importante, trabajar con lecturas compartidas para poder, porque leer no es nada más leer, leer no es nada más leer. Yo leo para poder anticipar, cuando yo leo anticipo, o antes de leer yo anticipo el contenido, comprendo y también puedo hacer inferencias, o sea, leer es mucho más que el proceso de sentarme con un papel y tenerlo enfrente y decodificar, ¿sí? Entonces, el leer también implica la comprensión de eso que estoy leyendo, el poder anticipar el contenido del texto, que es muy importante, y el poder inferir. Entonces, quizás estoy leyendo un cuento y de repente me detengo y le pregunto al niño, ¿qué crees que va a suceder? ¿Por qué no inventamos un final para este cuento? ¿Sí? Entonces el niño está haciendo una inferencia, está creando o está recreando otro final, y ya después vuelvo a leer el cuento y digo, bueno, tu cuento termina así, este cuento termina así, ¿sí? Entonces también es esa posibilidad de permitir la creatividad del niño. Hay un montón de juegos de mesa. El Pictionary es un juego que está muy interesante, en donde el niño tiene, por ejemplo, si yo le presento un portador de texto, en realidad el Pictionary solamente es la palabra, pero si el niño recién está aprendiendo a leer y escribir, le puedo presentar la palabra y el dibujo. Entonces se lo muestro y él tiene que compartir con los demás qué leyó, ¿sí? Entonces tiene que hacer el dibujo para que su equipo adivine, ¿sí? Entonces se trabaja la lectoescritura, está padre. Aquí yo traje un platito, una cucharita y unas letras impresas. Yo las imprimí, pero pueden ser letras de periódico grande, ¿sí? Y podemos trabajar con diferentes portadores de texto, quizás primero con el referente visual, para que el niño busque las palabras en la sopa de letras, y jugamos a la sopa, busca las palabras con la cucharita, arma la palabra y continúa otro turno, o después también podemos presentarle la palabra sin apoyo para que él la lea y para que él la construya, ¿sí? Entonces, hay diferentes juegos que podemos hacer, que no ocupamos comprar un juego físico, sino podemos recortar letras de una revista y tenerlas y hacer juegos de sopa. Sí tenemos que garantizar que haya suficientes vocales y suficientes de las letras más usadas, ¿sí? Que son la M, la S, la T, la P, como que garantizar que haya 2 o 3 de cada letra.
pero son actividades que podemos jugar en familia. Después tenemos las poesías, que a veces están medias abandonadas, y que son hermosas y que son bonitas, y hay muchas poesías para niños que podemos retomar. Hay poesías de Elsa Bornerman, que escribe muy bonito, no solamente poesías, también cuentos, rimas cortitas, como por ejemplo hay una de Mariana Walsh que dice: cocodrilo come coco muy tranquilo poco a poco, y ya separó un coquito para su cocodrilito. Es una rima cortita, hay juegos de palabra, y hay mucha iteración de sonidos, y eso ayuda mucho a la conciencia fonológica, ¿sí? El uso de canciones, en donde podemos reconocer las rimas, y trabalenguas, como decías, Adri. Y hay también aplicaciones. Lo máximo el trabalenguas. Sí, los trabalenguas son lo máximo. También bueno, también son formatos que se llaman gitanáforas, que son como rimas con palabras inventadas, que no existen. A mí no me salen. Entonces, se pueden buscar en internet gitanáforas, y esas gitanáforas se pueden aprender. Hay varias, a mí no me salen. Pero bueno, hay varias que podemos recomendar ahí, podemos buscar y podemos jugar. A los niños les encanta porque son palabras que no existen y que tienen sonoridad, ¿sí? Ok, vamos a poner un link, ¿no? Para que puedan... Un ejemplo, para que puedan irse a uno y ver ejemplos. Sí, un ejemplo porque están divertidas, a los niños les encanta. Y bueno, después están las aplicaciones para tabletas, para iPad, también para, o algunas plataformas que ahorita están muy de moda, que sirven, pero yo nada más recomiendo que sea con prudencia del tiempo y con acompañamiento. O sea, no dejarlo al niño solo, porque a veces nada más les pican por picar y a veces hasta sin reflexionar. Entonces siempre, si están trabajando con una aplicación o con una plataforma, siempre que haya un acompañamiento para que el niño pueda reflexionar acerca de los sonidos. Excelente. ¿Sí? Y finalmente, para terminar, les quiero compartir una frase de Ferreiro y Teberovsky, que son personas que han estudiado mucho esto acerca de la lectoescritura desde hace muchos años, mucho tiempo, y que dice que detrás de una mano que escribe, y de esos ojos que miran, y de esos oídos que escuchan, hay un niño, pero hay un niño que piensa también. Entonces, no olvidarnos de eso, que hay un niño que piensa, y yo le agregaría, allí hay un niño que siente. No olvidarnos de eso, porque a veces, como papás, queremos resultados rápidos y omitimos algunas situaciones muy importantes, como es la parte del pensamiento y la parte de la emoción, ¿no? Entonces, se trata de que el aprendizaje sea un aprendizaje que dure el resto de tu vida, porque vamos a aprender una habilidad que nos va a ser funcional para el resto de nuestra vida. Entonces, ese tránsito o ese aprendizaje tiene que ser un aprendizaje bien vivido, ¿sí? Tiene que ser bonito y tiene que ser divertido. De ninguna manera tiene que resultar ser algo tedioso o algo aburrido, ¿sí? Entonces se trata de disfrutar y de reconocer al niño como un ser pensante y un ser con emociones, ¿sí? Entonces eso era lo que yo quería compartir con todos, con mucho cariño y con mucha pasión también, porque realmente todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en la niñez es lo que me gusta y lo que me apasiona. Entonces les agradezco mucho a ustedes la posibilidad que me dieron de poder compartir y de poder ayudar a los papás, ¿no? En este caso. Y bueno, y aquí seguiré para lo que ustedes necesiten, ¿sí? O los papás necesiten. Sí, claro, Celeste, muchísimas gracias. La verdad que yo me la pasé aprendiendo muchísimo el día de hoy, y sobre todo resolviendo muchas de mis dudas como papá y como maestro. Sinceramente creo que tener una visión distinta complementa mucho lo que hacemos.
y ese complementar va a ser en beneficio de los niños, ¿no? Sobre todo en esta primera instancia de nuestros hijos, que van a iniciar en este proceso de lectoescritura, o más bien la visión ha cambiado. Están madurando en su proceso de lectoescritura porque ya tienen un acceso a través de estas primeras prácticas. Y sobre todo que ya tenemos elementos para decir, bueno, es que podemos apoyarlo de esta manera. Si solamente si salen o si se observan estos síntomas o datos de alarma, es necesario preocuparnos porque de pronto también como papás nos preocupamos mucho en donde no hay. Y esa preocupación también puede entorpecer el proceso, ¿no? Sí. Entonces me siento muy contento, muy agradecido contigo. La verdad es que yo creo que sí voy a tener que reflexionar, un tiempo de reflexión y de poner en práctica todo eso para hacerte más preguntas. Cele, yo también te agradezco, la verdad que aprendí mucho también y seguiré aprendiendo de ti porque ya sabes que ahí voy a estar dándote lata. Y pues qué mejor que decirte o que la gente sepa cómo te pueden contactar, cómo pueden llamarte o recurrir a ti. Sabemos que tienes que haces un excelente trabajo en un lugar también que ahorita tú ya nos vas a platicar y que tienes también un gran equipo. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de eso para que la gente pueda poder contactarte fácilmente. Ok. Bueno, ahorita por la contingencia no estamos trabajando de manera presencial, solo estamos trabajando a distancia. Somos 3 personas, está una psicóloga, trabaja con nosotros también una maestra de educación especial, y estoy yo, y también colabora con nosotros otra psicóloga que hace la parte de evaluaciones, ¿sí? La idea es acompañar en el proceso de construcción de los aprendizajes, respetando siempre las etapas, los intereses de los niños, tratando de no forzar situaciones que no, por determinadas situaciones todavía no se dan. Y bueno, me pueden encontrar con mi nombre en Facebook. Ya después, si alguien está interesado, me puede contactar, les puedo pasar el teléfono y ya poder platicar, y con gusto, si tienen dudas o algún comentario también en la página de ustedes, ahí puedo participar poniendo alguna recomendación, si quedó alguna duda, o si necesitan alguna situación específica también, no habría problema. Excelente. Yo nada más en atención hubo algunos comentarios que nos pusieron, pero en atención a Paola Ruiz, que nos hace un comentario para pedir un apoyo para su niña de 6 años con 8 meses. Paola, ya lo compartimos con Celeste fuera del aire. Ella nos dijo que vamos a trabajarlo de forma individual para que obviamente sea como que un acercamiento más preciso el que se pueda tener contigo y una orientación también más certera. Entonces, Paola Ruiz, nos contactamos de todas maneras para darte tu respuesta, y Celeste, pues muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste, Celeste? Antes de cerrar, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy contenta. ¿Sí? Muy bien. Qué bueno. Sí, muy contenta. Muy bien. Te agradecemos mucho, yo creo que tanto docentes como padres de familia en especial, y yo creo que mucho más en especial los niños. Aquí todo este proyecto nació para ellos, precisamente, Centro de Aprendizaje Activo, nace precisamente del poder trabajar con los niños, porque yo creo que no hay nada más maravilloso que tener una educación feliz, una educación que puedas disfrutar, y sobre todo si somos un cuerpo docente que podamos apoyarnos, no nada más ahorita en tiempos de contingencia, sino siempre, porque siempre va a haber algo que nos pueda aportar alguien más y algo que podamos aportar nosotros. Entonces, para nosotros es un gusto, y fue un gusto aprendérsele contigo el día de hoy, aprendiendo con Celeste Cortella, y esperemos que tomen nota de todo lo que ella nos ha compartido y seguir creciendo. Les agradezco mucho a todos por la atención, y a ustedes, chicos, también por la invitación, y aquí seguiré. Perfecto. Ya si nos da la oportunidad y si es necesario, pues sería interesante otra invitación, otro capítulo. Cele, ya nos va a tocar después el área de matemáticas. Por ejemplo, matemáticas, preguntas y respuestas, quizás, ¿no? De todo también este puede ser. Muchísimas gracias. Por favor, aquí estamos, y cuando quieran, ahí nos coordinamos y me preparo, y con gusto.
Excelente. Celeste, muchísimas gracias de parte del Centro de Aprendizaje Activo. Recibe un fuerte abrazo y te queremos mucho y agradecemos todo tu trabajo y tu profesionalismo. A todos los auditorios, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a compartir el material si les gustó para llegar a más personas, a que se suscriban tanto a la página de Facebook como a nuestro canal de YouTube. Así que pasen una muy buena tarde y que disfruten del día. Hasta la próxima. Hasta luego.